Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Estamos a las puertas de una convocatoria electoral, o mejor dicho, de varias convocatorias electorales. Pero la más cercana es la que tenemos el próximo día 28 de abril, las elecciones generales. Me parece que es un momento importante y que, bueno, pues creo que además existe una demanda de información al respecto para hablar sobre algo que no les gusta nada a los políticos, pero nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la abstención. Me estoy refiriendo más concretamente al derecho político que significa, pues, no acudir a las urnas, es decir, no votar. Recalco lo del derecho político, porque nos hemos cansado de escuchar, yo creo que por ignorancia en el 98% de las ocasiones, que se nos diga a aquellos que abogamos por la abstención, y ahora aportaré algunos argumentos, que es que votar es un deber cívico, que tenemos que acudir a las urnas porque es un deber ciudadano. Mirad, es un error de dimensiones astronómicas afirmar que ejercer el derecho al voto o no hacerlo es un deber cívico. Se trata de un derecho político. Fijaros la diferencia entre la palabra derecho y luego político a la palabra o expresión deber y luego cívico. Deber implica una obligación. El derecho, por el contrario, lo que implica es una facultad opcional. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que estamos ante un derecho, no ante un deber. Y es un derecho político. Os estaréis preguntando, ¿qué es un derecho político? Bueno, yo voy a leer textualmente una definición que me ha gustado y que he encontrado recientemente. Se puede entender por derecho político el conjunto de condiciones y de opciones de que dispone el ciudadano para participar en la vida política. Claro, participar en la vida política se puede hacer de una manera positiva o de una manera negativa, es decir, no ejerciendo el derecho que se tiene a participar en la vida política. Por lo tanto, que no nos engañen. No vuelvas a dejarte engañar más cuando te digan tienes que votar porque es un deber ciudadano. Respóndele, aprende un poquito de teoría política y comprende que se trata de un derecho político y por tanto no se trata de ninguna clase de obligación. En consecuencia, todo aquel que decida libremente no acudir a votar el próximo día 28 de abril estará en su legítimo derecho. Tan legítimo derecho como aquel que decida hacerlo. Por lo tanto, que quede muy claro. ¿Por qué tienen tanto miedo los políticos, los partidos, las instituciones a que nos abstengamos de participar en todo este teatrillo, por no llamarle farsa o chiste de mal gusto? Bueno, pues tienen tanto miedo porque se trata de la legitimación del sistema. Es decir, a ellos se les llenará la boca diciendo hemos obtenido tantos votos, hemos ganado las elecciones, ya sabéis que nadie pierde. Por la noche, el día 28 de abril, si veis la televisión y aguantáis a todos estos, veréis que nadie pierde, todos saldrán contentos con esas máscaras que tienen, de sonrisitas falsas, y dirán que todos han ganado, que todos están muy felices y muy contentos, aunque haya sido un descalabro sus resultados. Pero ese es otro tema. Ellos temen muchísimo la abstención, porque cuanta mayor abstención haya, menos legitimados están en lo que hacen. Y claro, con independencia de que cada uno es libre de ejercer o no su derecho al voto, yo sí quiero decir desde aquí que cada uno también es responsable de lo que hace.
Y si, como consecuencia de ejercer el derecho al voto, pues está contribuyendo a este mercadeo lamentable y vergonzoso en que se ha convertido el proceso electoral y el sistema partitocrático dictatorial en el que estamos viviendo, pues entonces habrá que concluir que es cómplice directo de toda esta farsa. Lo que no excluye que, como persona responsable que es, pueda ejercer su derecho al voto y participar en todo ello. Pero que no nos señalen con el dedo diciéndonos, eres un mal ciudadano, no tienes conciencia cívica, tienes la obligación de votar. No, 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 no. Mire, yo tengo el derecho a votar, pero también tengo el derecho a no participar en esto, es decir, a abstenerme. Fijaros, quiero hacer una separación importante dentro de lo que es el concepto de la abstención. Porque, por un lado, están aquellos que deciden no acudir a las urnas, pues por pereza, comodidad, porque tienen algo mejor que hacer, que eso seguro, porque no les apetece, porque por el motivo que sea. Porque hay una película estupenda en la tele y no tienen ganas, porque, yo qué sé, les duele la cabeza o simplemente están en casa muy bien y no les apetece salir a votar. Bien, están en su derecho también. Pero dentro de lo que es la abstención hay un segundo conglomerado de gente que para mí es la más importante. Son aquellos que deciden o que decidimos abstenernos y no participar en toda esta farsa por convicción política. Porque tenemos argumentos para debatir con cualquiera por qué motivo y por qué razón no participamos en los procesos electorales. Es lo que se conoce como la abstención activa. Una abstención activa que va a más, que va increciendo. Es verdad, cuando hablamos de la bolsa de abstención, es decir, de todos aquellos como un número, un porcentaje que no hemos decidido o acudido a votar, ahí no hay posibilidad ninguna de poder extraer cuántos lo han hecho por comodidad o por pereza y cuántos lo han hecho o lo hemos hecho por convicción política. Sin embargo, sí es cierto que la gente está tomando, y de qué manera, cada vez más conciencia de que esto es una tomadura de pelo y que por tanto no se puede participar en ello. Cada vez somos más. No sabemos qué porcentaje. Pero en todo caso, sí hay que decir una cosita. Las elecciones de Andalucía las ganó la abstención porque fue el porcentaje mayor. No del conjunto total de los votos, sino que si hubiera un partido que representase la abstención, habría ganado las elecciones. Y veremos a ver si no ocurre lo mismo con las elecciones del 28 de abril. Por lo tanto, tened claro todo esto. Mirad, yo os recomiendo, para los que no la hayáis leído o no hayáis visto la película, que la veáis. El libro se llama El disputado voto del señor Cayo, escrito por Miguel Delibes, que por cierto era vallisoletano como yo. Un libro magnífico y una obra cinematográfica muy bien llevada, también magnífica. No os voy a contar el contenido, os sugiero que la veáis o lo leáis. Pero ¿os suena a vosotros algo eso de el no nos representan, que fue el grito de guerra, entre comillas, que hizo famoso, entre otras muchas cosas, al movimiento 15M? ¿Os suena, verdad? Bien, pues en ese libro y en esa película, el protagonista, o uno de ellos, el que encarna a un diputado, pues llega a la conclusión, después de haberse bajado, entre comillas, a ciertos pueblecitos y ver cuál era la realidad que allí se vivía y qué es lo que sentía la gente de esos pueblecitos hacia los políticos y el proceso electoral que estaba en ese momento en funcionamiento, llega a la conclusión, a la misma a la que llegaron
muchos de los que participamos en el 15M no nos representan. Pero es que además, en esta novela y en esta obra cinematográfica, el que encarna la figura del político llega no solo a esa conclusión, sino que llega a la conclusión, además, de que no solo no les representamos, sino que además tampoco nos necesitan. Claro, Miguel Delibes era un lince, la obra magnífica, tanto en novela, insisto, como en cine. Pero si de verdad vosotros habéis llegado a esa conclusión de que no nos representan y además no solo no nos representan, sino que además no les necesitamos, entonces creo que tendrás muy claro qué hacer el próximo día 28 de abril. Pero esa es tu decisión. Eres libre y, por tanto, tú mismo. Pero también asume las consecuencias derivadas de tus propios actos, porque eres responsable y eres mayor de edad. Simplemente decir que hay países, creo recordar, 26 países en el mundo en este momento, en los que es obligatorio acudir a las urnas porque si no te sancionan con multa y en algún caso extremo incluso te pueden llegar a meter en la cárcel. Pero claro, no estamos hablando de países extrañísimos. Estamos hablando de países como Bélgica o de países como Argentina, en casi toda Sudamérica. Pero es que creo recordar que en Grecia pasa lo mismo y en Chipre. Pero, ¿de qué estamos hablando? Claro, si resulta que la abstención sigue creciendo y la deslegitimación del sistema sigue, pues, profundizando día a día, pues no se extraña que alguna vez a esto se les ocurra hacer lo propio y nos obliguen también a ir a votar so pena de multa o incluso, quién sabe, hasta de privación de libertad, porque de estos cualquiera se puede esperar todo. Sin más, amigos, os recuerdo simplemente que a las 12 de la noche, al primer minuto del día 28 de abril, del día 12 de abril, que comienzan la campaña electoral, publicaré un vídeo exponiendo, porque sí voy a entrar en campaña esta vez, exponiendo las razones con argumentos, no solo explicando por qué este proceso electoral es una farsa y un fraude, sino también por qué no hay que participar en él. Por lo tanto, os emplazo hasta entonces. Sin más, amigos, si os ha gustado el vídeo, os sugiero que lo compartáis. Podéis suscribiros también a este canal si es vuestro deseo. Y sin más, y hasta muy pronto, os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.